Bueno, acá en los estudios estamos con el internacionalista Miguel Rodríguez Mackey, a quien damos la bienvenida y agradecemos que nos pueda ilustrar un poco sobre lo que está pasando en Venezuela. Muy buenos días, bienvenido. Federico Albina, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo le va? Bueno, ¿cómo entender esta situación? Se habla de que hay militares y esto sería lo novedoso, ¿verdad?, en el entorno de Juan Guaidó. ¿Qué tan representativo sería ello? Mucho. Estamos hablando aquí, Federico Albina, de un plan. Esto no es una casualidad. Acuérdense, para mañana ya había una marcha nacional masiva en toda Venezuela, programada por el propio presidente Juan Guaidó. Entonces, estas situaciones que hemos visto a día de hoy, la toma de la Carlota, que no es una base pequeña, estamos hablando de una base importante, una base militar, una base aérea, donde además se ha mostrado el indulto que le dio horas antes, minutos antes, el presidente Guaidó a Leopoldo López, el líder de Voluntad Popular. ¿Qué está graficando? Que hay una expresión masiva y decisiva de un importante sector de las Fuerzas Armadas, todavía no podemos medirlo, que evidentemente ya está en una fase de la Operación Libertad definitiva. Y esto significa que, como dijiste en los previos, Federico, todos queremos que sea por la vía pacífica. No quiere Nicolás Maduro que sea por la vía pacífica. El único resultado para cambiar el statu quo de Venezuela definitivamente era una acción con levantamiento militar. Ojo, no es un golpe de Estado. Esto es muy importante. Es una restitución, perdóname, Federico, restitución del orden constitucional de acuerdo con la Carta Magna de Venezuela. Pero más bien Maduro y los suyos dicen que esto es contra la Constitución que ellos Claro, defienden. bueno, pero no olvidemos, Federico, que Nicolás Maduro es un presidente de facto. Señores, de facto es de hecho, no de derecho. ¿En qué momento es de facto? En el preciso momento en que la Asamblea Nacional de Venezuela lo declaró usurpador del poder, artículos 233, 333 y 350 de la Constitución de Venezuela. En consecuencia, como es un presidente de facto y no tiene reconocimiento jurídico internacional ni interno, todo lo que haga Nicolás Maduro es inexistente jurídicamente. Por esa razón es que ahora sí hay un presidente, que es el presidente Juan Guaidó, y que, mira, en uso de sus facultades, lo primero que ha hecho el día de hoy es indultar a Leopoldo López. Ese indulto es un indulto de jure, de derecho. Entonces, aquí estamos viendo que quien controla de facto, de hecho, el país todavía por las Fuerzas Armadas de la cúpula, que es Nicolás Maduro, ahora se tiene que enfrentar a un grupo leal a la democracia con Juan Guaidó, que van a restituir la democracia inspirados en la Constitución. Vamos a ver cómo van las horas siguientes. Mira, este statu quo, este momento que estamos viviendo, toda América Latina, bien de Venezuela, no va a ser por largo tiempo. Entonces, aquí hay dos escenarios. El escenario de que pueda prosperar un resultado positivo y haya un efecto dominó, porque eso es lo que se busca, por eso se pide las calles. Las calles en Venezuela son clave, y el efecto dominó hará entonces que todo el militarismo acabe con Nicolás Maduro. Ahora, efecto negativo, Nicolás, Federico, que se produzca una arremetida del gobierno y de la cúpula, pero ese escenario, fíjate, yo ya no lo estoy viendo porque hay una tercera variable de la que no se está hablando. Y es que frente a una situación como la que estamos viendo de balaceras, etcétera, sí, puede salir la variable de una incursión masiva de Estados Unidos, porque estos minutos son decisivos, salvo que estén de brazos cruzados internacionalmente y veamos que todo vuelva a su cauce normal. Pero digamos, para una intervención internacional en Estados Unidos no puede ser una decisión solamente del gobierno, tendría que tener algún tipo de autorización o anuencia, digamos, del Congreso. No, pero estoy de acuerdo contigo, pero lo que te quiero decir es que cuando hablo de un planeamiento lógico, nadie quiere una invasión militar, nos hemos opuesto a ella permanentemente. Yo te estoy hablando de una estrategia militar de defensa que puede pasar, y es que frente a unos militares que se levantan, con un señor Juan Guaidó que ha salido ya a la palestra, con la liberación de Leopoldo López, imagínate que otra vez sean reducidos, maniatados y metidos a las cárceles, es retroceder en el proceso de la liberación. Es una imagen improbable. Yo no veo ese escenario, y sí más bien veo que
pueda producirse, porque hay una conexión. Este es un trabajo de inteligencia. Claro. ¿Qué otras bases podrían venir después de esta? Bueno, bases militares, digo. En la propia zona periférica de Venezuela, tenemos la armada que está muy pegado a la zona de Margarita, a la zona de la costa del Caribe, del Darién, donde la armada bolivariana tiene un importante posicionamiento y juega un rol activo frente a la posibilidad de que pudiera haber un desembarco militar que nadie quiere, que nadie lo espera, pero que es una posibilidad. Eso complicaría Seguimos mucho. Conversando aquí en los estudios. Miguel, permítenos por favor irnos también con Paulina Fachín. Ella es activista venezolana que está en estos momentos siguiendo de cerca lo que ocurre en su país. Está en la embajada, en los exteriores de la embajada de Venezuela. Muy buenos días, Paulina. Hola, buenos días. Pues sí, aquí estamos todos los miembros de la unidad, aquí en el Perú, a las afueras de la embajada de Venezuela. Hoy todos los venezolanos, sin importar en el lugar donde nos encontramos, amanecimos muy temprano, acompañando al presidente encargado Juan Guaidó, quien hoy, contando con el respaldo de las Fuerzas Armadas de Venezuela y del preso político hoy liberado Leopoldo López, se presentó en el aeropuerto La Carlota, un aeropuerto muy importante para Venezuela, porque se encuentra ubicado en el corazón de Caracas y es un aeropuerto militar. Cuéntanos un poco sobre esta base militar. ¿Ha sido tomada la base o solamente hay algunos militares que están en los exteriores de la misma? Hasta donde entendemos, la base ha sido tomada porque los militares, las Fuerzas Armadas que están en control de esta base, son los que están apoyando en estos momentos, o parte del contingente que está apoyando al presidente Juan Guaidó. Hay que hacer mención que el preso político Leopoldo López, un preso injusto del régimen de Nicolás Maduro, también era fuertemente custodiado por los miembros del SEBIN, Policía Política del Estado. Tiene un grillete electrónico en la pierna, se le pide una constancia de vida. Esto significa que la Policía Política del régimen accedió a liberar a Leopoldo López como corresponde, porque Leopoldo López es un preso político del régimen de Nicolás Maduro. Sí. Así que en estos momentos vemos en la calle a los valientes diputados de la Asamblea Nacional en Caracas apoyando al presidente Juan Guaidó. Sí. Se ha dicho que van a liberar otros presos políticos importantes del país. Y estos presos políticos no son presos políticos, son secuestrados del régimen. Y eso es importante aclararlo. Sí, nosotros ahora, Paulina, acá acabamos de tener una reunión desde el punto de vista de la unidad para coordinar la información que tenemos los diferentes sectores, también con el representante diplomático de Juan Guaidó. Hemos acordado convocar una vigilia pacífica para acompañar a los venezolanos en Venezuela y para que los venezolanos que hoy viven en el Perú también estén informados, que se inicia a las 10 de la mañana en la Alameda 28 de julio, aquí en el Cercado de Lima, una vigilia pacífica de acompañamiento a lo que está sucediendo en Venezuela. También tenemos un reporte de que hay un bloqueo muy grande de los medios de comunicación, como sabemos, del internet, de la electricidad, lo cual prácticamente ha incomunicado Caracas del centro del país o del resto del país. Ahora, Paulina, vemos que a sus espaldas está precisamente la Embajada de Venezuela. ¿Qué es lo que ha sucedido con las funciones administrativas, consulares? ¿Cómo se viene desarrollando este trabajo desde que Juan Guaidó asumiera la presidencia interina de Venezuela? Bueno, el presidente encargado, Juan Guaidó, envió al Perú a su representante diplomático, ya conocido por todos los peruanos, que se llama Carlos Escul, quien no ha podido hasta el momento tomar posesión física de la Embajada de Venezuela y del Consulado de Venezuela, quien en estos momentos se encuentra en manos de los funcionarios del régimen, y una muestra de ellos que todavía continúa esa terrible imagen de Hugo Chávez en el balcón de la embajada, que debería ser de todos los venezolanos.
Muy bien, muchas gracias. Entonces, si puedes repetir la hora de la convocatoria para la vigilia en la avenida 28 de Julio. A las 10 de la mañana, una vigilia pacífica. Convocamos a todos los venezolanos, a los peruanos que nos quieran acompañar. La Alameda 28 de Julio está en el cruce de la avenida Petituar con 28 de Julio en el Cercado de Lima. Muy bien, queda hecha entonces la invitación. Muchas gracias por las declaraciones y vamos a estar pendientes, por supuesto, de todo lo que pase con ustedes aquí, pero también con tus compatriotas en Venezuela. Muchas gracias. Gracias, Paulina. Estábamos aquí conversando. Miguel Ángel es internacionalista, Miguel Ángel Rodríguez Mackey, viendo estas imágenes que nos llegan de Venezuela. Hablaba usted de una operación, de una situación programada. ¿En qué parte, en qué fase de esta operación estaríamos? No, yo creo que estamos en una fase ya de liquidación del proceso, porque cuando se planean las estrategias hay mucho silencio, mucho secretismo. Pero cuando ya ves que aflora y hay una expresión militar de adicción al nuevo presidente interino de Venezuela, entonces ya estamos hablando de fases definitorias. Además es sumamente emblemático que lo primero que han hecho es liberar a Leopoldo López por los encargados de su vigilancia de parte del régimen chavista. Y eso es sintomático al mismo tiempo para generar el efecto dominó. ¿Qué es lo que se busca? Mira, un levantamiento el día de hoy y mañana una manifestación masiva. En toda la historia universal no conozco una revolución, un levantamiento que haya prosperado sin sin apoyo popular. O sea, es una ecuación de la ciencia política, Federico, que no falla. Por eso es muy importante que la gente se haga a las calles. Claro, ese ánimo es pacífico, pero ya todos sabemos que no hay revolución con velita misionera, no existen las revoluciones así. Y por tanto, lo que viene en las próximas horas es que estas balaceras que estamos viendo tienen que dar un resultado. ¿Cuál es el resultado esperado según el planeamiento? Y ahí es donde yo digo, como última instancia, pensando en que esto tiene que terminar positivamente para recuperar la democracia, está la variable que el propio Juan Guaidó y sus cuestas ya han venido diciendo indirectamente de una posibilidad de un ingreso militar por parte de Estados Unidos. No es fácil, los milicianos son más de 25.000. Además el efecto sobre el futuro de Venezuela puede ser muy distinto. Claro que sí. Porque podría crear un ámbito de ilegitimidad. Claro. Que arriesga justamente la recuperación de la democracia. Exactamente, pero versus a un escenario de todavía persistencia del statu quo, es decir, las cosas como están, y con un Leopoldo López y un Juan Guaidó que sean detenidos, que fracase el proceso, es un retroceso que yo no veo en el imaginario de la inteligencia, por ejemplo, de lo que decía Henry Kissinger, lograr el resultado cometido tal como se vienen desarrollando los procesos internos. Pero de acuerdo a lo que hemos visto de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello, no parece haber una voluntad de apertura o de tender puentes. Cada vez que se ha hablado de diálogo en realidad ha sido un engañamuchachos y eso parece que están muy cercados alrededor de su posición. Y como que parecería irreductible, o sea que esto nos llevaría a un enfrentamiento pero justamente, claro, pero justamente porque hay una actitud pétrea, inconsistente del régimen de querer negociar una salida pacífica. Se le ofreció a Nicolás Maduro incluso una salida a cualquier país asilado, escenarios miles, ninguno ha querido, entonces por eso se produce un levantamiento militar. El levantamiento militar es la fase que nos indica el agotamiento de la negociación. Las balaceras son por ello. Por tanto, repito, las calles en Venezuela sí van a jugar un partido entre hoy y mañana masivamente. Pero más determinante será lo que jueguen las bases militares, porque digamos, si se da el efecto dominó, ahí sí, digamos, ya no habrá nada que sostenga el régimen de Nicolás Maduro. Sin duda Pero alguna. si Nicolás Maduro todavía tiene cosas que ofrecer a las Fuerzas Armadas o a los representantes máximos que tienen comando y don de mando a las fuerzas militares, todavía podrá sostener su Y posición. mientras exista ese congelamiento de cuentas en el exterior, mientras Nicolás Maduro ya no pueda determinar las cuotas para las cajas chicas de los militares van a terminar concluyendo que
nos conviene la amnistía que nos ofreció Juan Guaidó, es decir, cero hacia adelante, versus un presidente como el que en estos momentos ya no nos da ninguna garantía de una vida como la que han venido teniendo durante los últimos 20 años. Por eso es que ese efecto dominó en las diversas bases militares, policiales y navales en Venezuela va a terminar reduciendo a la cúpula, que los ha tenido a todos bajo el poder del comando, intimidados durante 20 años. Pero, ¿qué decirle, por ejemplo, a ese venezolano escéptico que ha tenido situaciones parecidas durante los últimos 20 o 15 años? ¿No? ¿Qué Sí. decirle, qué podría marcar la diferencia de lo que está ocurriendo hoy, que no sea igual a lo que ya han visto? Lo que acaba de decir Federico, que mañana o más tarde veamos ya otros Ese va a ser momentos el primer de indicador. levantamientos claves. Hasta el momento no podríamos Hasta el momento decirlo. no. Pero estamos hablando de Caracas, no es un lugar periférico del país y Caracas es central. Y entonces, claro, lo que vayamos a ver en las próximas horas va a medir cuánto es la prosperidad de lo que está pasando en esta mañana como resultado para el ¿Cuánto se ha mañana. organizado, ¿no? Porque como usted bien decía, algo así no se produce espontáneamente. Suponemos que ellos tienen que haber hablado con otras bases que estén esperando la señal de que se ha iniciado, digamos, el cambio. Sí, yo creo que aquí hay un trabajo planeado, mucha inteligencia que se ha hecho con coroneles y generales que realmente están en la fase del hartazgo. En los últimos 5 años, muchos de los miles de venezolanos que han salido del país son familiares de los militares. Muchos de los muertos, 30.000 muertos al año en Venezuela, Federico, son muertos de familias militares. Y la inflación, yo creo que... Y la inflación, la hiperinflación y todo lo que... ¿Cuánto está la hiperinflación? Creo que... Mira, se calcula que para este año, estamos hablando de los 10.000 por ciento de inflación. 10.000%. Y se calcula además que una Venezuela colapsada en la situación que está puede prosperar simétricamente hasta 500.000 o 1.000.000% en solamente 48 meses. ¿Te parece una visión prospectiva de prosperidad para Venezuela? Evidentemente, No, bueno, ahí está el ajuste militar. Acá llegamos a 12.000% Sí. en agosto del 1990, Así es. cuando se liberaron los presos. Vamos ahora con Carlos Escul. Sí, vamos a comunicarnos. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, No, bueno, vamos buenos días. rápido. Solo para, a todos los venezolanos les pedimos que la Operación Libertad ha comenzado a mantener la calma. Nos vamos a reunir, vamos a estar en vigilia a partir de las 10 a.m. de manera pacífica en el Parque Alameda. Por supuesto, vimos a nuestro presidente Juan Guaidó al lado de las Fuerzas Armadas como comandante en jefe y el llamado a mantener la calma y a seguir las redes sociales de nuestro presidente para tener información veraz y oportuna. Muy bien, embajador. Bueno, entonces se hace la convocatoria para la Alameda 28 de julio, ¿no es cierto? A partir de las 10 de la mañana. ¿Tiene usted comunicación, información directa de lo que está pasando o también el corte de las redes y del internet y de las comunicaciones? Sí, recibimos información, pero el corte de las redes, por supuesto, son momentos tensos y obviamente en las redes sociales todo, a veces es difícil obtener la información, pero estamos haciendo el seguimiento. Y lo que pedimos a todos los venezolanos es seguir las redes sociales del presidente Juan Guaidó de la Asamblea Nacional para tener información veraz y mantener la calma. Muy bien, se hace el llamado entonces y acá está la convocatoria para las 10 de la mañana en la Alameda 28 de julio. Muchas gracias, embajador. Gracias, estamos Mucha suerte. en comunicación. Miguel Ángel, es sintomático que Estados Unidos, luego de tener estos pronunciamientos permanentes, ¿no? Una vez que Juan Guaidó asume la presidencia interina, luego haya pasado al otro extremo, ¿no? Que es un poco la reserva, la cautela y a no tener ningún tipo de pronunciamiento por ningún representante de los Estados Unidos. Pero claro, entonces eso otra vez vamos a los mecanismos de defensa. Eso está indicando que más bien Estados Unidos tiene un nivel de coordinación muy, pero muy intenso con el gobierno de Juan Guaidó. Cuando ya está en una fase como esta, Estados Unidos ya no aparece... Se repliega, pero seguramente internamente viene desarrollándose un nivel de coordinación extraordinario. Por eso es muy importante que Juan Guaidó, cuanto más y mejor, ejercite su presidencia. Acuérdate, hoy es la celebración de los 71 años de la creación de la OEA. Y la OEA está llamada en estos momentos, primero, a sentar una declaración y segundo,
a otorgar un escaño a Juan Guaidó y su representante en el foro político planetario más antiguo del sistema internacional. De tal manera que la legitimación de la que hablábamos al comienzo, de un Juan Guaidó internamente e internacionalmente, va a coadyuvar a que todo lo que se venga haciendo en el plano militar, por supuesto, y en el plano sociopolítico, termine consumando esta suerte de acción social colectiva en toda Venezuela que evidentemente cambie el statu quo de un país que ya está prácticamente asfixiado con todo lo que estamos viendo. Claro, o sea, este sería el punto de inflexión. El punto de inflexión, esa es la palabra, punto de inflexión, porque, o punto de quiebre, porque todo pues tiene una cima, Federico, y entonces claro, asciende y ya hay una consecuencia. ¿Sería posible ver en este escenario un cambio de mando en el ámbito chavista, en el gobierno de Maduro? ¿Maduro podría ceder la presidencia, por ejemplo, a Diosdado Cabello, que tiene un mando más directamente militar? Más bien lo que puede pasar es que Diosdado Cabello, que tiene una ambición casi crónica, desmedida, quiere aprovechar la ratio y con tal de ponerse la banda presidencial, lo ponga a un costado a Nicolás Maduro, y como estamos en una etapa bastante militarizada en estos momentos en la vida política interna de Venezuela, quiera asumir el poder. Pero hombres en estos momentos ya me parece que van a entrar en una fase accesitaria. Lo que va a pasar es que tiene que cambiarse las coordenadas, el statu quo tiene que romperse, y la única manera es sacar a la cúpula, que no llegan pero ni a 18. No, lo decía, pero porque parte de las crisis suelen ser las luchas intestinas, ¿no? Y eso termina por desarmar, digamos, Y seguramente en estos momentos debe estarse produciendo alguna situación interna de cómo, por ejemplo, enfrentar... Claro, por eso no aparece Maduro. Por eso no aparece Maduro. Y lo más probable es que pueda terminar doblegado. Y más bien, el Diosdado Cabello se pueda mostrar eminentemente represivo. Porque tiene que tener... Lo primero cuando alguien tiene poder es mostrar ese poder. Y quiere hacerlo. Pero también eso significaría que hay muchos militares que fueron adictos en este escenario a Nicolás Maduro, y no lo serían a Diosdado Cabello. Muy bien. Interesante, muchísimas gracias. A ustedes. Gracias por la información. Bueno, 7:57, tenemos que hacer una pausa, pero vamos a seguir informando